Placer estar con ustedes. Los próximos minutos los vamos a dedicar para ir a la palabra. Usted que está aquí por primera vez debe saber que el Evangelio, que el cristianismo no es una experiencia estática, nomás de quedarse allí. No, el Evangelio es una experiencia que siempre nos está invitando a ir más allá. Siempre tiene frescura, novedad. Hoy quiero llamarles a el crecimiento y a la madurez cristiana. Creo que esa es una de las áreas donde Dios me ha ungido para compartir sobre el tema de el crecimiento y la madurez cristiana. Y por estos próximos minutos quisiera que usted fuera junto conmigo en esta consideración. Todo lo que Dios hace, todo lo que el Señor ha creado, crece, avanza, desarrolla. Sea un pez, sea un animalito, sea un árbol, gran parte de la creación de Dios tiene ese proceso de avanzar, desarrollar, crecer. Todo lo que Dios ha hecho. El hombre mismo tiene ese proceso, nace, crece, se desarrolla. ¿Pueden ustedes pensar en la obra máxima de Dios, la iglesia? Si el propósito de Dios sería contrario, todo lo que Dios hace crece. ¿Creen ustedes que la iglesia no debería entonces crecer, desarrollar? Es obvio que si la iglesia es la obra cumbre y máxima de Dios, entonces el llamado es a crecer, el llamado es a desarrollar. Es contrario a la voluntad de Dios que la iglesia esté detenida en su crecimiento, se conforme con un pequeño grupo. No, el llamado de Dios para la iglesia y para el cristiano en particular es: yo te llamo a que crezcas, a que desarrolles, a que avances, a que madures. Quiero llevarte más allá. Esa es una característica del reino. El reino así es. Y nosotros podemos mirar aquí en Marcos, el capítulo 4. Vean ustedes en Marcos, el capítulo 4, cuando el Señor está enseñando acerca del reino. 4, verso 26. Decía, además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa simiente o semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, luego se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el reino de Dios. El reino avanza. El reino va hacia adelante, el reino crece, madura, busca madurez. Y ese es el anhelo tuyo también. Ese es el anhelo de Dios para ti. Tú estás aquí, te congregas el miércoles o el viernes o el domingo, y el anhelo tuyo es que la experiencia que has tenido con el Señor vaya más hacia adelante. Ese debe ser. Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Ese es el corazón de tu Padre. Que no te quedes limitado, reducido, sino que avances hasta que puedas tú llegar al plano de madurez donde des un fruto, donde des un resultado, donde des evidencia. Así es el reino. El reino siempre va hacia adelante. Ahí mismo, el verso 30 decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa es la característica que tiene el reino. Avanza, crece, se proyecta hacia adelante, madura. También, allá en Mateo, dice que el reino de los cielos es como la levadura que alguien echó en una medida de harina. De repente empezó a crecer y a crecer y a crecer.
Ese es el anhelo del Padre, que el reino de Dios que ha llegado a tu vida crezca, se expanda, avance, madure. Y ese es el llamado que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes en esta noche. Un llamado a crecer, un llamado a madurar, lanzarnos contra el conformismo, la apatía, la negligencia, sino lanzarnos en el propósito maravilloso de Dios, que tú avances. Y verás qué bien te sientes, verás qué contento te sientes cuando te embarcas en esta maravillosa experiencia de ir, ¿verdad?, en el proceso. Entonces tú mismo eres la primer beneficiada. Tú lo quieres, tú lo anhelas, tú lo deseas. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, todos empezamos en la primera etapa. No hay diferencias. Todos empezamos como bebitos, como una criatura recién nacida. Todo el que le abre su vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene y hace una obra en el interior de la persona que se llama nuevo nacimiento. Experimentas el milagro de una vida nueva dentro de ti, pero naces como un bebito. Naces como una criatura recién nacida. Y el reto a partir de allí es crecer a la estatura, a la medida, ¿verdad?, que crezcas a la edad del varón que tienes como modelo, que se llama el Señor Jesús. Hay una profundidad que tienes que conocer la profundidad. No nomás es la superficie, La vida cristiana no podemos vivirla en la superficie. Dice que hay que conocer la profundidad. Y luego hay una dimensión hacia arriba, la altura. Hay una dimensión hacia adelante, longitud. Hay una dimensión hacia los lados, anchura. No es nomás quedarte allí, yo le di mi vida al Señor y no ha pasado nada. Entonces, no. La mayoría de ustedes están entusiasmados. Tienen todo un corazón, una disposición para ir más allá. No nomás en la superficie. No quieren ir profundo. Los tesoros no los encuentra uno pateando botes en la calle. Los tesoros, dice la Biblia, se encuentran en aquel hombre que cavó profundo y halló un tesoro. Y fue y estuvo dispuesto a vender todo para quedarse con aquel tesoro. Hay un punto donde se exige y se requiere profundidad. Profundidad. Hay un punto donde tenemos que ver más allá de nuestra nariz, ver más allá de nuestras circunstancias y ver la longitud, lo mucho que hay por delante y lo mucho que podemos abrirnos hacia los lados, la anchura. Entonces el llamado y el reto es ir más allá, pero todos comenzamos igual, comenzamos como bebitos, comenzamos como niños recién nacidos, todos. Qué bonita es una criatura recién nacida. Así es el reino. La primera manifestación del reino cuando se siembra la semilla, leímos hace un momento, es hierba. Qué bonito es cuando alguien siembra trigo. Yo vengo de Sonora, donde, ¿verdad?, por muchos años ha sido el primer productor nacional de trigo. Y cuando se siembra el trigo, aparece primero la hierba y se ve así como una alfombra verde, muy bonita. Esa primera manifestación del reino es muy hermosa. La primera experiencia de venir al Señor es muy bonita porque empiezas como niño. Pero hay una preocupación. La preocupación es de que muchos en el cuerpo de Cristo están permaneciendo demasiado tiempo en esa etapa de niñez. Están quedándose demasiado tiempo en esa etapa de niñez. ¿Y qué es lo que pasa? Vean lo que pasa en Gálatas. Véanse, Gálatas el capítulo 4. Dice Gálatas el capítulo 4, verso 1. Vean conmigo. También les digo a ustedes que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque sea señor de todo. Mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque sea señor de todo.
y está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay muchos creyentes que se han quedado en esta etapa de niñez, en su desarrollo cristiano, y están viviendo así. En nada son diferentes a una vida de esclavitud, a una vida de servidumbre. El Señor le ha hecho grandes promesas. El Señor quiere administrar a favor de ellas riquezas tremendas. Yo pensaba, por ejemplo, en los niños Colosio. Tuvieron la triste experiencia de perder a sus padres en esa temprana edad. Y ahorita están bajo tutores y bajo cuidadores. Si hubiera habido una herencia, si la hay, ellos no pueden ahorita echar mano de ella porque no están listos, no están preparados, no saben cómo hacerlo, porque están en esa etapa. Pero hay una fecha, hay un tiempo señalado donde ellos podrán echar mano de lo que les pertenece. Y hay muchos hijos de Dios que aunque sean señores de todo, aunque les pertenecen las promesas, aunque Dios les ha dejado una tremenda herencia y tremendas posibilidades para manifestarlas por haberse estacionado en esta primera etapa de la vida cristiana, la niñez, están viviendo como siervos, están viviendo como esclavos, siempre buscando un consejero, siempre confesando los mismos problemas, las mismas debilidades, las mismas deficiencias, siempre alrededor de lo mismo. El llamado de Dios para ti y para mí es que vayamos más allá. No puedes conformarte con una etapa de niñez. El llamado de Dios es ve más allá. Si no hubiera más, Dios te lo hubiera dicho, pero hay mucho más esperándote. ¿Cuántos dicen conmigo, yo quiero más? Ve a una persona a los ojos y dígale, yo quiero más. Ahora, vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Y aquí Juan, por el Espíritu Santo, habilidosamente, muy hábilmente, Juan tomó los procesos de la vida biológica, tomó los procesos de la vida biológica natural y los aplicó a la vida espiritual. Los procesos que una persona desde que nace pasa, Él los aplicó al desarrollo en la vida espiritual. Y aquí vamos a pasar el resto del tiempo que tenemos disponible en esta noche. Vean ustedes el capítulo 2, por favor, en el verso 12. ¿No está contento de estar aquí hoy? Qué suave estar aquí, ¿verdad? Qué alegría estar aquí. Es mejor estar en la casa del Señor. Es mejor estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Primera de Juan, por favor. El verso 12 dice, les escribo a vosotros niñitos, una versión, hijitos, otra versión, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Verso 13. Les escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Luego, os escribo a vosotros adolescentes, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay, etc. Fíjense ustedes que Juan, por el Espíritu Santo, encontró un paralelo entre el desarrollo